Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Muchas veces conocemos casos de personas que viven relaciones tóxicas muy similares a las que ya han vivido una abuela o un abuelo de ellos, o un padre o una madre o una figura parental. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? En este video hoy quiero hablarte del narcisismo. ¿Y por qué repetimos historias familiares? Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que sigas escuchando este video para que podamos encontrar una respuesta de por qué se repiten los vínculos traumáticos en las figuras de una familia. Amigos, la psicología social nos cuenta que cada grupo de personas, por más pequeño que sea, tiene su propia dinámica grupal. En esa dinámica grupal va formando sus propias normas internas, sus propios códigos, su propio estilo relacional, y esto le va generando una identidad y un sentido de pertenencia a los miembros de ese grupo. La familia es un pequeño grupo cerrado y por lo tanto tiene una dinámica grupal que ella misma va a ir formando con el tiempo y con la aparición de las personas que formen a la familia. En una familia existen normas internas, existen códigos, existe una manera de relacionarse entre cada persona, existe una manera de comunicarse entre ellos, existe una manera de pensar, de ver el mundo, de analizar la realidad y de sentir. A esto la psicología le llama los patrones familiares. Y estos patrones familiares van a incidir en la manera en que cada miembro de esa familia se relacione con personas ajenas a ese grupo en el mundo externo. Va a incidir en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, con amistades y con las relaciones de pareja. Es inevitable que no llevemos a nuestra pareja, a nuestro vínculo de pareja, esos patrones familiares, porque todos nacemos en una familia. Amigos, el doctor Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos decía que no elegimos al azar a los otros, que nos vamos encontrando en la vida a aquellas personas que ya existen en nuestra mente inconsciente. Y esto tiene que ver con este tema, porque desde muy niños, desde nuestra crianza, desde nuestra educación en la niñez, vamos adaptándonos a la manera de ser, a la manera de comunicarse que tienen nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros abuelos, todos los miembros de la familia, en especial obviamente de los padres. Desde muy niños vamos adaptándonos y vamos incorporando el sistema de creencia de nuestros padres y lo vamos guardando en nuestra memoria. Esto luego va a ir a nuestra mente inconsciente. Este sistema de conductas aprendidas se van a ir archivando en nuestra niñez, en nuestra mente inconsciente. Cuando vamos avanzando en la edad, cuando vamos creciendo, pasando la adolescencia, decía el doctor Sigmund Freud que la persona en su desarrollo psicosexual, decía él, pero en realidad es psicológico, dice que todas esas creencias, todas esas conductas que hemos aprendido
pasan a un estado de pausa, como si fuera un estado, decía, de latencia, queda guardado, pero van a emerger en las relaciones que tengamos con nuestras parejas en la adultez. Es decir, todas las conductas aprendidas se van incorporando desde la niñez, luego en una etapa desde que comenzamos la adolescencia, que empezamos con nuestros criterios propios, a cuestionar esas creencias que nos introyectaron los padres para poder tener una propia individualidad, esas conductas aprendidas se van guardando, quedando quietitas en nuestra mente inconsciente. Pero ¿qué sucede? En la adultez, en la etapa en que empezamos a tener nuestras relaciones de pareja, empiezan a emerger esas conductas. Y es ahí donde comenzamos a ver y a transmitir ese estilo comportamental que hemos aprendido en la niñez, esa manera de comunicarnos con el otro, esa manera de relacionarnos, esa manera de actuar, de interpretar la realidad. Y en esa relación de pareja vamos distinguiendo las conductas disfuncionales, las conductas desadaptativas y las conductas positivas y funcionales. En las relaciones de pareja comienzan a salir, a manifestar aquellos miedos, aquellas maneras que tenían de comunicarse nuestra madre con nuestro padre, es decir, el modo que tenían de comunicarse nuestros cuidadores, cómo ellos se comunicaban con nosotros, cómo se relacionaban, cuál era el ambiente psicosocial que había en la familia, y van a ir emergiendo y van a ir surgiendo en nuestro vínculo amatorio, en nuestra relación de pareja. Esto es inevitable porque todas las conductas aprendidas se van grabando, como decía el doctor Sigmund Freud, en nuestra mente inconsciente. Y es ahí cuando empezamos a encontrar en la vida personas que vamos descubriendo que tienen el rasgo similar de aquellas figuras parentales que nos han educado, que nos han criado en ese grupo, en esa dinámica familiar. Entonces no es una casualidad que nuestras parejas tengan mucho de parecido a esas figuras parentales. Si en nuestra niñez nuestras figuras parentales, nuestros padres, tenían un modo de comunicación, por ejemplo, un modo violento, relacional de comunicación, o si tenían un modo agresivo, pasivo de comunicarse entre ellos, si ese era el estilo de comunicación que tenían, si tenían un modo de comunicarse en forma asertiva, en una forma pacífica. Todos esos modos, tanto funcionales como disfuncionales, son los modos que vamos a identificar con las personas que nos vamos a relacionar en la adultez. Entonces, si hemos sido educados, si hemos crecido en una familia donde el modo relacional, el patrón comportamental era disfuncional, donde no existía un diálogo, un respeto, donde no existía la asertividad, donde existía
una violencia psicológica o una violencia física o un modo, como ya les dije, de relacionarse pasivo-agresivo. En la adultez, en el momento en que encontremos una pareja y si empezamos un vínculo, una relación amorosa con una persona que tiene alguno de estos rasgos, nosotros ya lo habremos naturalizado, ya lo habremos internalizado y no nos va a asombrar. Absolutamente. Si el modo relacional, vuelvo a decir, de nuestra familia era disfuncional, cuando tengamos una pareja que también tenga un modo relacional con nosotros disfuncional, esto es, por ejemplo, una pareja narcisista con un modo relacional pasivo-agresiva o con un modo agresivo, con un modo que ejerza una violencia psicológica, todos esos maltratos que una pareja empiece a transmitirnos, a ejecutar hacia nosotros, no nos va a resultar extraño. Al contrario, nos va a resultar muy conocido y por eso vamos a terminar aceptando a esa pareja. ¿Por qué? Por lo mismo que les cuento, porque ese modo relacional es el modo en que nosotros vamos a distinguir a nuestra propia familia. Y como ya lo hemos vivido, no nos va a caer por sorpresa, no nos va a asombrar, no nos va a asustar, porque en cierto modo, aún en lo disfuncional, hemos aprendido a manejarnos, a relacionarnos. Entonces, en esa pareja que también encontremos la misma toxicidad que tenía un padre o una madre o un abuelo o un abuelo, no nos va a asombrar para nada y nos vamos a sentir hasta atraídos porque es el modelo de referencia en el que nos vamos a identificar y hasta vamos a encontrar nuestro sentido de pertenencia. Es por eso que nos relacionamos con personas parecidas a nuestro grupo familiar. La pregunta del millón sería, ¿hasta cuándo sucede esto? ¿Y qué pasa cuando ese modo de relación fue tan disfuncional y tan tóxico? ¿Cómo hacemos para cambiar todos esos patrones familiares tan tóxicos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Amigos, cuando una persona se encuentra viviendo en un vínculo traumático con alguien que padece un trastorno de personalidad narcisista, de cualquier tipo de narcisismo, sea encubierto, o clásico o maligno, o un psicópata integrado, empieza a darse cuenta, como ya dije, de que identifica rasgos de su propia biografía familiar. La psicología recomienda que una de las cosas importantes que tiene que hacer es tratar de identificar qué persona, qué figura parental era la que ejercía ese maltrato, esa violencia física o psicológica, qué importancia tenía esa figura parental para la víctima. ¿Qué rol cumplía? Si ejercía un rol de maternaje, un rol de paternaje. ¿Qué importancia tenía esa figura en el grupo familiar? Es necesario que se identifiquen una y cada conducta desadaptativa de ese personaje familiar. ¿Para qué? Para poder analizarlo, observarlo y poder distinguirlo como perteneciente a su grupo familiar y
y luego como modelo de referencia también de esa pareja que ha elegido. La pregunta del video, la pregunta que todos se hacen es ¿por qué se repiten las historias familiares? Y las historias familiares se repiten porque los patrones de familia quedan muy grabados en el inconsciente, en la mente inconsciente, y eso influye para que en la adultez repitamos la misma historia. Efectivamente, las historias familiares en cierto modo se repiten. Pero no hay que asustarse, porque la buena noticia es que todos los patrones disfuncionales que nosotros reconozcamos en nuestra pareja y que ya conocíamos y que ya vimos, observamos en nuestra niñez, o de otra manera, que esos patrones comportamentales disfuncionales nosotros mismos lo tengamos, la buena noticia es que se pueden eliminar, porque todas las conductas, dice la psicología, son adaptativas. Todas las conductas pueden desaprenderse. Todos los patrones comportamentales que forman e integran el sistema de nuestra personalidad se pueden transformar, se pueden mejorar, se pueden cambiar. Existen distintas psicoterapias para esto, existen distintas disciplinas que nos ayudan a cambiar, a modificar esos patrones familiares. Si esos patrones familiares fueron disfuncionales, nos hicieron sufrir, y si esos patrones familiares lo distinguimos en nuestra pareja, podemos poner contacto cero y podemos defendernos de ese vínculo, podemos soltar ese vínculo, podemos salir de esa relación tóxica y cambiar, sería nuestro chip mental para poder lograr una historia familiar diferente, opuesta a la historia que tanto nos quedó grabado en nuestra mente inconsciente. Es lo que decía el doctor Sigmund Freud: todo aquello que fue malo y que quedó grabado en nuestro inconsciente a través de distintas psicoterapias, es necesario que salgan y se hagan conscientes en el aquí y ahora, en nuestra realidad, para poder trabajarlas, para poder gestionarlas. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Justamente para no repetir las mismas historias familiares. Entonces, la buena noticia es que si encontramos patrones familiares disfuncionales, tanto en nosotros como en nuestra pareja, podemos dar vuelta a la situación, podemos transformar, cancelar, anular, eliminar esos patrones disfuncionales. Si es la pareja, podemos poner contacto cero, podemos concluir ese vínculo para salvar nuestra propia integridad, nuestro propio amor propio, nuestra autoestima. Si en la historia, en nuestra biografía familiar, no pudimos defendernos porque éramos niños y porque era imposible, en la adultez, la buena noticia es que podés encontrar herramientas psicológicas para poder salir de esos vínculos traumáticos y para no repetir la historia familiar. La programación neurolingüística nos ayuda a cambiar esos paradigmas, esos patrones mentales. Existen muchas psicoterapias que ayudan a esto. Las constelaciones familiares, la psicología sistémica, la psicología transgeneracional. Cuando vemos que en toda una familia, desde abuelos, padres, hijos y hasta nietos, se repiten las mismas historias familiares, les cuento que si la persona decide no repetir esa historia tan sufriente,
puede hacerlo. Esa es la buena noticia. Hoy se puede porque contamos con herramientas en el campo de la psicología, en el campo de la espiritualidad, en el campo de la filosofía, en el campo de muchas disciplinas para poder revertir todos esos patrones familiares disfuncionales y para poder adquirir nuevos patrones mentales, nuevos patrones comportamentales, una nueva manera de ver la realidad. Entonces, terminando este video, la respuesta es que sí, que se suele repetir la historia familiar, pero por suerte, como buena noticia, sabemos hoy que podemos revertir esta situación y podemos nosotros como seres adultos escribir una nueva historia para nuestra vida. Eso sí, una historia feliz, una historia sana. Las relaciones de pareja pueden ser sanas, pueden ser funcionales aún viniendo de una familia disfuncional. Todos podemos reconstruir una nueva historia, una nueva biografía para nuestra propia vida personal. No lo duden. Te animo, amiga o amigo que estás escuchando, que si tuviste una historia familiar disfuncional, te decidas, busques ayuda psicológica para cambiar esa historia, para que tu historia sea diferente. Te animo a que sigas luchando para una vida sana emocionalmente y para una vida plena y feliz. La felicidad es para todos, aún para aquellos que tuvieron vínculos traumáticos en su pasado, en su familia, o vínculos que han soltado por relaciones tóxicas. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón como siempre, y les voy a pedir que si les agradó el video me regalen un like. Y si no están suscritos, se suscriban para que crezca esta comunidad, para que entre todos podamos aprender. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por los hermosos comentarios que dejan en los videos. Nos vemos en el próximo video. Chao.